Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 3 de este cuarto bimestre y es el número 22 de nuestro periodo escolar. A ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a continuar hablando de la nomenclatura inorgánica, pero esta vez vamos a empezar con la primera familia que son de los óxidos, es decir, vamos a aprender a identificar a óxidos, tanto básicos como ácidos, y además de ello, vamos a aprender a nombrarlos según dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura UPAC o sistemática y la nomenclatura stock. Esos dos tipos de nomenclatura vamos a aprender el día de hoy. En la figura, en la pantalla, en este momento, ustedes pueden ver a los óxidos. ¿Por qué se llaman así los óxidos? Se llaman así porque involucra a la unión de un elemento químico, ya sea metálico o no metálico, con el oxígeno. Los óxidos se forman gracias a la unión entonces de un elemento químico y el oxígeno, y de ahí hablamos de óxidos. Por ejemplo, vemos en este momento a 5 óxidos. El primero, por ejemplo, el óxido férrico o el trióxido de hierro, es un óxido de tipo básico. ¿Y por qué se llama básico? Porque el oxígeno está unido a un metal, de ahí el nombre básico. Pero también vemos al heptóxido de dicloro o el óxido perclórico. Eh, este óxido no es básico, debido a que el cloro no es metal, sino más bien es un no metal. Así que cuando el oxígeno se une a un no metal, forma un óxido ácido, al que se le denomina también anhidrido, por ejemplo. Anhidrido. Anhidrido, es un anhidrido. Cualquier óxido ácido también se le denomina anhidrido, por cierto. Por ejemplo, el anhidrido carbónico, ¿no? El anhidrido carbónico. En este caso es el anhidrido perclórico. Así se llama, perclórico. Que vamos a aprender a nombrarlo el día de hoy, pero con su nomenclatura sistemática y stock. Este se llama el óxido férrico y es un óxido básico, por cierto. Los óxidos básicos sí no pueden denominarse anhidridos. Bien, en la figura en este momento vemos dos tipos de óxidos. Tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono o anhidrido carbónico, que es un gas, y luego el óxido férrico, el responsable de la formación de herrumbre en los metales, ese color medio anaranjado, marrón que se forma en las superficies metálicas, pues es el óxido férrico. Los óxidos, como les dije, pueden ser básicos o pueden ser ácidos. En este caso vemos la forma de un óxido básico. Cuando el fierro se combina al oxígeno forma el denominado óxido básico. ¿Ven aquí? Él sería el óxido básico. Pero ¿cómo se obtuvo los números 2 y 3? Por ejemplo, el fierro ha trabajado con un estado llamado 3, con número 3. El oxígeno, ya sabemos, trabaja con un estado -2. Al combinarse ambos, al combinarse ambos, el número 2 acompaña al fierro y el número 3 acompaña al oxígeno. Obtenemos el Fe2O3, ¿no? De esa manera. Y es un óxido básico. En el calcio y el oxígeno, el 2 acompaña al calcio y este otro 2 al oxígeno. Los signos sí, no, solamente los valores numéricos nada más, sin signo. Como el 2 y el 2 se pueden simplificar porque ambos tienen mitad, quedaría únicamente KO. El óxido de calcio tiene como fórmula KO, no K2 o 2, porque se simplifica, debe simplificarse. Así que este sería un óxido básico también porque el calcio es un metal. Finalmente el estaño.
4 y 2. Se puede simplificar también 1 y 2 y queda aquí el óxido de estaño, ¿no? Y así obtenemos los óxidos básicos. Los óxidos ácidos se obtienen de la misma manera, solo que esta vez se denominan anhidridos o si deseas simplemente óxido también, no hay problema. Acá, por ejemplo, el carbono trabaja con su estado 4, el oxígeno con 2, se cruzan, se simplifica y se obtiene CO2, el famoso anhidrido carbónico. Me estaba olvidando, en la parte inferior vemos las nomenclaturas de cada uno de los óxidos. No vamos a utilizar todavía la primera, la nomenclatura clásica, no la vamos a aprender, pero sí las dos últimas, la stock y la sistemática. Por ejemplo, según la nomenclatura stock, este óxido se llama óxido de hierro y en paréntesis le pongo 3. ¿Por qué 3? Porque el fierro ha trabajado con su estado 3. Pero la nomenclatura sistemática la llama de la siguiente manera. Leo de derecha a izquierda. Trióxido de dihierro. Trióxido de dihierro. Así que ahí están las dos formas de nombrar a ese óxido. El siguiente es KO. La nomenclatura stock sería óxido de calcio y en paréntesis 2. Solo que esta vez ya no se coloca el paréntesis. ¿Por qué? Porque el calcio ha trabajado con una sola valencia, que es 2, no tiene más. Así que sería redundar algo que ya es obvio. Aquí sí pusimos 3 porque el fierro pudo haber utilizado también el estado 2. Por eso hay que indicarlo. Pero en el calcio no hace falta porque tiene uno solo nada más. En el estaño sí hay que indicar. Y ha trabajado con su estado 4. Así que será óxido de estaño y en romano 4. Porque el estaño está trabajando con el estado 4 y no con el estado 2. Y la sistemática lo leo de derecha a izquierda, con lo que queda dióxido de estaño. Dióxido de estaño. ¿Ven? Bien, vamos entendiendo un poco. Lo mismo sucede acá, fíjense. Óxido de carbono 4, porque el carbono trabajó con 4. La sistemática, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El siguiente, Cl2O7, óxido de cloro 7, porque el cloro está trabajando su estado 7. Y la yupa con sistemática lo leo de derecha a izquierda. EP es 7, ¿no? EP, esto de acá. Es 7, sería heptóxido de dicloro. Bien, entonces hay que recordar óxido básico, óxido ácido. Bueno, y la tabla periódica, que es algo que no se deben olvidar, con los números de oxidación ya conocidos en el grupo 1A y en el grupo 2A, además de algunos números de oxidación también como de la plata, del zinc, del boro, del aluminio, del oxígeno, que ya son conocidos, ya que no hace falta tener que determinarlos con una ecuación, ya no hace falta. Bueno, ahí está la tabla. Vamos a hacer algunos ejercicios como por ejemplo completar esta tabla. Vamos a completar esta tabla, que no es complicado. Miren, ¿qué nos piden? Pues queremos el nombre sistemático o yupa de esos 4 óxidos entre básicos y ácidos y también la nomenclatura stock. Y luego que digamos si se trata de un óxido básico o un óxido ácido. A ver, primero vamos a nombrar según la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática utiliza prefijos numéricos, di, tri, tetra, etc. Por ejemplo, lo leo de derecha a izquierda, sería dióxido
sería dióxido de carbono. Cuando hay un solo carbono, simplemente digo de carbono, no se dice de monocarbono. El prefijo mono lo utilizo únicamente para definir a la cantidad de oxígenos, no a la cantidad del otro elemento que se une al oxígeno. Dióxido de carbono, el siguiente, mono, porque hay un solo oxígeno. Monóxido de hierro o de fierro. Bien, ya está. Entonces tenemos al monóxido de hierro. El siguiente, hay tres, ¿verdad? Trióxido de dialuminio. Trióxido de dialuminio. El siguiente, pent, es 5, hace referencia a 5. Pentóxido de dicloro. Ya está, ven, ya acabo de escribir entonces la nomenclatura sistemática. Vamos a escribir ahora la nomenclatura stock. Para la nomenclatura stock necesito utilizar los números romanos. Por ejemplo, este óxido se llama óxido de carbono. Y en paréntesis tendría que escribir el número de oxidación con el cual trabajando el carbono. ¿Con qué número de oxidación está trabajando el carbono? ¿Cómo saber? Eso ustedes saben. Acá le pongo X y acá le pongo -2. ¿No? X y -2. De repente utilizo otro color. Acá sería X y acá -2. Entonces multiplico 1 por X es X, 2 por -2 es -4, lo igualo a 0 y me sale que X sale +4. Quiere decir que acá iría el número en romano 4. Y ya tengo el óxido de carbono 4. El siguiente es el óxido de hierro. Óxido de hierro. Pero el hierro, en este caso, ¿con qué valencia está trabajando? Le voy a poner X, o lo dejo en blanco. Ahora, este oxígeno que está acá es -2, y este fierro no sabemos X. 1 por X es X, 1 por -2 es -2, y esto se iguala a 0, y te sale que X vale +2. Por lo que acá tienes que ponerle 2 en romano. Bien. Uy, no. Ya bueno, no importa. Acá le pondría 2 en romano ya. Óxido de hierro 2. Ya no puedo borrarlo. Acá también, ¿no? Acá tenemos que hallar el estado del aluminio X. -2. 2 por X es 2X. -6 igual a 0. X igual a +3. Entonces, sería de la siguiente manera. Sería óxido de aluminio 3. Óxido de aluminio 3. Finalmente tenemos al Cl2O5. Acá le pongo -2. Acá le pongo X. Y acá le pongo -2. Ya está.
Entonces ahora hay que operar nada más, ¿no? 2 por x es 2x menos 10 igual a 0. Y eso sale más 5. Entonces acá sería óxido de cloro 5. Óxido de cloro 5. Nada más, ¿no? Y esa sería la respuesta. Ahora tenemos que decir si se trata de un óxido ácido o básico. Por ejemplo, acá el oxígeno está unido a un metal como el carbono. Entonces se trata de un óxido ácido o anhidrido. El siguiente es un óxido básico porque el hierro es un metal. Eso ustedes pueden fijarse en su tabla periódica que ya debe estar impresa hace tiempo. El siguiente también es un óxido básico porque el aluminio es un metal. Entonces tenemos el óxido básico, el Al2 o 3. Y el último es un óxido ácido. Óxido ácido. Porque el cloro es un no metal. Entonces, ¿cómo sabemos quién es metal, quién no metal? Por la ubicación del elemento en la tabla periódica. A ver, continuamos entonces. Pregunta número 2 dice: determina la suma de las atomicidades del monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Monóxido. El monóxido de carbono. Si dice monóxido quiere decir que hay un oxígeno y de carbono, así nada más. ¿Qué atomicidad tiene? Pues 1 más 1, ¿no? Un carbono o un oxígeno tiene atomicidad 2. Pero también nos están hablando del dióxido de carbono. Ambas son nomenclaturas sistemáticas. Entonces el dióxido se refiere a 2 oxígenos y un carbono. Lo empiezo a escribir de derecha a izquierda. Bien, ahí está entonces la atomicidad, falta, ¿no? Sería 1 carbono más 2 oxígenos sale 3. Nos están pidiendo la suma. Piden suma de las atomicidades. Sería igual a 2 más 3 y eso sale 5. Listo. Determina la suma de las atomicidades del óxido de cobalto 3 y el anhidrido de azufre 4. A ver, ya he puesto acá al óxido de cobalto 3. ¿Cómo sería la fórmula química? Es bien sencillo, mire. Primero vamos a poner acá al cobalto. Y como dice 3, acá le ponemos su número de oxidación 3. Y como es un óxido, se tiene que combinar con el oxígeno, menos 2. Ahora, ello se va a cruzar, ¿verdad? Así que el CEU, el cobalto, coge al número 2 y el oxígeno coge al número 3. Se cruzan, pero sin signos, simplemente así como solamente números, CO2 o 3, ¿no? El óxido de cobalto. Podemos hacer la O un poquito más grande. El anhidrido de azufre 6. El azufre entonces trabaja con su estado 6 y el oxígeno con menos 2. Se cruzan y nos quedaría S2 y
S2 o 6, ¿no? Pero como ven, se puede simplificar, entonces quedaría SO3. Y ya está, ¿ven? La suma de atomicidades. ¿Qué atomicidad tiene el primero? Atomicidad igual a 5 y aquí la atomicidad igual a 4. Ya está. A ver, verdadero y falso. Con respecto a los óxidos, indique verdadero o falso según corresponda. Todos los óxidos son diatómicos. No, eso es falso. Los óxidos, hay algunos que tienen más de 2 átomos. Por ejemplo, el CO2 es un óxido y es triatómico porque tiene 3 átomos. Y ni hablar, por ejemplo, se me ocurre en este momento, el óxido de aluminio, que tiene 5 átomos, ¿no? En realidad eso es falso. Todos los óxidos son binarios, eso es verdadero. Se dice que son binarios porque todos ellos pueden o se forman a partir del elemento metálico con el oxígeno. ¿Ya? Entonces todos son binarios, siempre. El monóxido disódico es un óxido básico. Así es, porque el sodio es un metal, por lo tanto es un óxido básico. El trióxido de azufre es un óxido ácido, verdadero. ¿Por qué? Porque el azufre es un no metal, por lo tanto forma óxidos ácidos. Busquen el azufre en la cajita. Acá. El trióxido de azufre, ¿no? Aquí está. La atomicidad del trióxido de dibromo es 3. La atomicidad del trióxido de dibromo es 3. ¿Cómo podríamos ver ello? ¿No? La calcita es un compuesto que origina el trióxido de azufre, ¿no? Ahí podemos encontrar azufre, por ejemplo. La atomicidad del trióxido de dibromo es 3. ¿Cómo podríamos ver? A ver, dice trióxido de bromo. Quiere decir que hay 3 oxígenos que se unen a 2 bromos. Trióxido de dibromo. El bromo 2. Ahí está. Lo leemos de derecha a izquierda. Trióxido de dibromo. Su atomicidad no es 3, es 5. Se puede ver, ¿no? Atomicidad igual a 5. Entonces eso sería falso. Bien. A ver, pregunta 5. ¿Cuál es la cantidad máxima de átomos de un óxido básico cuyo metal M presenta los siguientes números de oxidación? 2 y 3. Si el metal M presenta los números de oxidación 2 y 3, y si se trata de la cantidad máxima, quiere decir que vamos a elegir al número 3, porque se trata de la mayor cantidad de átomos. Ahora, ¿cómo se forma el óxido? Formulación del óxido. Formulación del óxido. ¿Cómo se va a formular el óxido que nos indica? El metal M tiene su estado más 3 y se va a juntar con el oxígeno menos 2. Se cruzan, el número 2 sin signo acompaña a la M y el número 3 sin signo acompaña al oxígeno. Ya se ha formado el óxido.
Como me piden su atomicidad o la cantidad máxima de átomos, entonces sería el número de átomos como máximo, en este caso es 5. Si hubiésemos utilizado el número 2, pues habrían 2 átomos nada más y no sería la cantidad máxima. Entonces la respuesta sería 5. Determina la nomenclatura stock de los siguientes óxidos. Para terminar, pues hay que ver con qué estado está trabajando primero cada uno. Acá sería 1 por x es x, menos 1, 1 por menos 2 es menos 2 igual a 0, y de aquí te queda que x es igual a 2. Ya tenemos el primer estado. Entonces él se llamaría óxido de calcio, y en paréntesis pongo 2. No vayas a escribir monóxido de calcio, 2. No se puede mezclar la nomenclatura sistemática con la stock. Monóxido, si tú lo empiezas nombrando monóxido, ya está mal, porque no puedes combinar. Si dices monóxido de calcio está bien, pero ya no le debes poner entonces el 2, y sería la nomenclatura yupa. Pero como nos están pidiendo el stock, lo debemos nombrar como lo vemos. Por ejemplo, acá dice yodo 2 o 3, entonces él sería el óxido de yodo, el óxido de yodo. Pero no sabemos con qué estado está trabajando el yodo. Acá ponemos menos 2, acá x. 2 por x es 2x, menos 6 igual a 0, y de aquí nos queda que el x vale 3. El x nos ha salido 3, y eso quiere decir que se trata del óxido de yodo 3. ¿Se dan cuenta, chicos? Y así ustedes van a tener que nombrar al segundo, al tercero y al cuarto, ¿de acuerdo? Según la nomenclatura stock. Bien, chicos. Entonces, yo les voy a pedir que desarrollen esta pequeña tareita en la pregunta 7. ¿Ya? Esta es una tarea que les voy a encargar trabajar, ¿ya? Esta única tarea les voy a pedir que lo desarrollen ustedes. Bien, chicos, nada más. Espero la clase les haya gustado. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana. Cuídense, un abrazo para todos. Chao.